entramos sin más ya en el tema de hoy. Dedicamos cada año y medio aproximadamente una sesión a la geopolítica, a intentar entender cuáles son las claves profundas del mundo que nos rodea. Más allá de los minutos de telediario, más allá de lo sensacional, queremos, creo que es una característica del ser humano y más de aquellos que tenemos curiosidad intelectual, como es la característica que compartimos todos los que estamos aquí, cuáles son las razones profundas que explican el mundo en el que vivimos. Lamentablemente, no ha habido un solo día en la historia de la humanidad sin guerras, sin conflictos bélicos. Probablemente todos los que estamos aquí en estos momentos en la sala compartimos al menos la suerte de ser una generación que no le ha tocado vivir un conflicto en vivo. Nuestros padres, algunos, si no lo vivieron, por lo menos las consecuencias. Pero esto es anómalo, desgraciadamente. Siempre ha habido guerras, se ha intentado hacer tratados y pactos que aseguraran que el futuro iba a ser pacífico, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, y no habían pasado 30 años cuando ya se inició la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que todos sabemos. Gracias a algunos hombres que fueron, en ese sentido, atrevidos, sentaron las bases de lo que fue la ONU, los derechos humanos, pero no así desaparecieron los conflictos. Pensábamos que nunca íbamos a ver una guerra en la puerta de nuestras casas, en la puerta de nuestra casa, que es Europa. Sin embargo, pues ya saben lo que ha pasado. Primero los Balcanes, en estos momentos Ucrania, un conflicto que está en el corazón de Europa, y otros que están próximos y que también tienen sus repercusiones. Porque una de las características que tienen las guerras, y luego el ponente nos hablará, es que de alguna forma no son más, ahora que hace poco hemos tenido la experiencia de los terremotos en Marruecos, el terremoto no es más que cómo afloran en la epidermis de la Tierra las tensiones que están por debajo, las placas tectónicas. Las guerras no son más que eso, cómo afloran las tensiones de poder que se están moviendo en cualquier momento. Y de eso es de lo que nos va a hablar nuestro ponente de hoy. Con un agravante, que antes las guerras podían ser locales. Hoy cualquier guerra, dada la globalización, tiene unas repercusiones absolutamente globales. En estos momentos hay al menos, luego Manuel nos ilustrará, pero al menos 12 conflictos, una docena larga de conflictos vivos y que nos afectan de modo directo. Luego los medios de comunicación nos tienen en estos momentos pues al día, ya con menos intensidad de lo que está pasando en Ucrania. Acaba de estallar otro conflicto que en realidad se está convirtiendo casi, si no en un genocidio, por lo menos en la desaparición de un país como es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, con el Nagorno-Karabaj, los conflictos de Irán, Yemen, Burkina Faso, Sudán, Etiopía, el Sahel. Muchos de los movimientos que vemos en estos momentos de los cayucos que están llegando no son más que la consecuencia de unos conflictos y unas condiciones. Pues muy bien, por mi parte nada más y entramos en el conocimiento, en la reflexión y en el diálogo. Nos acompaña, como digo, Manuel González, que es teniente coronel del Ejército de Tierra, es doctor por la Universidad de Granada, profesor de Geopolítica en la Escuela de Guerra del Ejército, especialista en Relaciones Internacionales, en Concienciación Cultural y Conflicto Religioso del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército. Es además una imagen habitual en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones, que suele dar a conocer pues, la explicación que se puede dar con su conocimiento. Le decía que es uno de los militares que más sale y con el uniforme de militar, lo cual pues un plus añadido. Después, al finalizar, por no alargarme la presentación, contaré algunas otras virtudes del doctor Manuel González Hernández, pero lo dejamos para ti. Muchísimas gracias y, de verdad, Manuel, gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, entre todo agradecer la invitación por parte de la Bitácora 021, Juan y Gabriel. También agradecer a la Fundación Ibercaja,
y por supuesto a la ciudad de Logroño, que vengo siempre encantadísimo a esta ciudad llena de gente maravillosa, porque la verdad es que lo dije esta mañana que me sorprende el todo. En cualquier sitio, una atención y una educación tremendamente grande. Y la ilusión de tener aquí a Ana Ponce de León, mi presidente de la tesis doctoral. Ahora estoy yo arriba y todo abajo, Ana. Se ha cambiado una de las cosas y es me ilusiona muchísimo que esté aquí mi amiga y mi mentora. Pues con permiso voy a empezar ya a hablar, porque como hay mucho que hablar, hay muchísimos temas. Por desgracia, los conflictos armados son un tema que están de triste actualidad y que, como ha dicho, bueno, pues no nos deja. Como decía Homero en el siglo VI a.C., los hombres se cansan antes de comer, de beber, de hacer el amor que de hacer la guerra. Por lo tanto, vemos que el conflicto armado, lo que se llama la guerra, ahora vemos la diferencia de conceptos, está servido. Vamos a iniciar un poquito a hablar de este intento de proteger el conflicto. ¿Dónde se inicia una idea que es la creación del derecho humanitario? Que es ese derecho que va a intentar proteger a los combatientes. Luego veremos que es un combatiente también, porque cuando hablemos de conflictos tenemos que diferenciar lo que es un combatiente del que no lo es. Bueno, pues ¿nace dónde? Pues en Ginebra. Es evidente que nace en Ginebra, en Suiza, y a partir de aquí, año 1964, esta idea de algunos militares suizos empieza a desarrollarse para intentar proteger a los que están combatiendo, que tengan sus derechos como prisioneros, pero también proteger al que no combate. Es decir, civiles y gente que no combate porque ha dejado de combatir o porque no puede o porque no quiere. El que se rinde, el que está herido, el que está enfermo, el que está prisionero, pues son personas que no combaten, por lo tanto hay que protegerlos. Se suma a esto luego también la protección del patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos del derecho humanitario? Pues es, primero, limitar los efectos de los conflictos armados, segundo, los medios y métodos de hacer la guerra, y tercero, proteger a las personas que no participan. Ahí estamos con los civiles y los no combatientes. Añadamos que, por ejemplo, en los combates, conflictos armados, el tema religioso, o sea, es decir, sacerdotes y cualquier tema que vaya, personas que desarrollen su labor religiosa en los combates tampoco son combatientes, los enfermeros, todo el tema sanidad, periodistas, ahí metemos a todo este grupo, o gente de protección civil, o gente que, por ejemplo, está protegiendo el Museo del Prado o cualquier tipo de elemento del patrimonio de la humanidad. Y esto fue aquí en el siglo XIX, cuando esta iniciativa por parte de estos señores, de Henri Dunant, entre otros, el general Dufault, pues ha ido avanzando para ir creando lo que se llama el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que luego se ha convertido en, bueno, tiene sus comités, sus federaciones y las sociedades nacionales. No hay que confundir el Comité Internacional de la Cruz Roja con la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional tiene una serie de labores que son tipo sanitarios, socorristas en piscinas, en playas, o bien atenciones a gente que se desplaza de una frontera a otra, y eso sería una labor de la Cruz Roja Internacional, y el Comité Internacional tiene otra labor diferente, que es activarse cuando hay un conflicto armado. Si no hay conflicto armado, el comité está callado. Empieza a legislarse cuando se considera que algo es conflicto armado. Ahora vemos cuándo se considera que algo es conflicto armado. Actualmente la directora del Comité Internacional es Mirjana Stoyanec. Vamos a ver el concepto de guerra. ¿Tenemos guerras? Bueno, pues curiosamente, en nuestro ordenamiento constitucional sí figura la palabra guerra. De hecho, el título 2, desde la corona, dice: ¿quién declara la guerra? Su Majestad el Rey declara la guerra y hace la paz. Pero se ha quedado en un término jurídico y escrito, porque realmente lo que estamos desarrollando, y así figura también en lo que es nuestro Código Penal Militar, desde el año 87, es el concepto de conflicto armado. Por lo tanto, abandonamos el concepto de guerra, aunque yo esté en la escuela de guerra, pero es un concepto que se ha quedado clásico, porque es un nombre clásico de escuela de guerra, pero realmente lo que estamos tratando es de conflictos armados. La pregunta es cuándo un conflicto es armado y cuándo no lo es. ¿La guerra entre bandas en un país X es un conflicto armado? ¿La lucha entre 4 soldados españoles con 4 soldados de un país que esté no sé qué es un conflicto armado? Vamos a ver dónde estaría esa frontera, que a veces es un poco difusa. Por ejemplo, las Naciones Unidas sí emplea el tema de conflicto armado, pero también emplea palabras como actos de agresión o quebrantamiento de la paz. Si nos vamos a la Unión Europea o a la OTAN, hablan de ataque armado. El Comité Internacional siempre habla de conflicto armado. De hecho, es él el que tiene que decir: esto es un conflicto armado. Y a partir de este momento yo legislo lo que pasa. Cuando haya algún prisionero, cuando haya alguien, debo ser yo el garante de que esos derechos y obligaciones, las dos cosas, se cumplan dentro del entorno del conflicto armado. Por lo tanto, vemos que hay una diferencia entre el jus ad bellum, es decir,
lo que es tratar sobre la guerra o tratar en la guerra. Sobre la guerra lo hace la ONU, que es la que vota con resoluciones. Autorizamos el uso y el empleo de la fuerza para salvar al pueblo libio. Por ejemplo, la resolución que se hizo en la revolución 1973, que se hizo en marzo de 2011, para que actuasen fuerzas de la ONU, que luego, como no tenían fuerzas, pues lo hizo la OTAN, para actuar en Libia. Bueno, pues eso lo hace la ONU. Digamos que da legalidad al conflicto. Una vez que empieza el conflicto, se empieza a regularse con el jus in bellum. A partir de aquí, el derecho en la guerra, en el conflicto, es cuando empieza a tratarse dentro del conflicto. ¿Y qué es un conflicto armado? Aquí tenemos la duda. Porque si consideramos conflicto armado el enfrentamiento entre grupos, meteremos dentro del saco a grupos terroristas y no nos interesa. Porque los terroristas no son combatientes, no llevan sus armas vistas, no van como yo diciendo soy teniente coronel, soy de tierra, diciendo quién soy. No, van ocultándose en la infamia, provocan atentados y matan por la espalda cobardemente, con lo cual no queremos meter a los terroristas como combatientes y para eso hay que definir qué es un conflicto armado. Para que además en los estados donde hay un conflicto armado no se aplique el derecho del Comité Internacional, sino que se aplique la ley antiterrorista correspondiente. Y cada estado lo hará. Por lo tanto, vamos a ver, el conflicto armado se inician actos de fuerza o violencia armada con manifiesta voluntad hostil. Bueno, hasta aquí lo tenemos. Lo que pasa es que luego, para estar dentro del derecho, lo que hay que hacer es regular y limitar quién es y no es combatiente. Ahora veremos las características. En el caso Tadic, después de la guerra de Yugoslavia, se hace un tribunal expresamente ad hoc para regular lo que ha pasado en el conflicto y se dice que cuando se da el recurso a la fuerza entre estados o una violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro de un estado, se considera un conflicto armado, que será internacional o no internacional dependiendo de los actores. Pero también dice después, en cada supuesto se regulará y se dirá si ese conflicto es o no armado, porque claro, dejar esto así un poco como matemáticamente es complicado. Conflicto armado, aquí tenemos varias pegas. ¿Cualquier trifulca es un conflicto armado? No. Porque entonces estamos viendo que cuando una banda de narcotraficantes o una mara en algún país se enfrenta contra alguien, sería un conflicto armado y no entraría el derecho humanitario ahí a formar parte de esto, sino que se sigue manteniendo la ley interna que legisle bandas terroristas o bandas armadas o crimen organizado. Cada país tiene el suyo. Por lo tanto, nos exige una intensidad determinada en el conflicto, pero la intensidad, ¿cómo se mide? Difícilmente. Una duración determinada, también difícilmente, y un número de víctimas. Pues todos estos conceptos, como se quedan en el aire, ¿quién va a determinarlos? El Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, vamos con otra tipología de conflicto. Hemos visto lo que dice el derecho humanitario sobre los conflictos, que lo diferencia claramente entre estos y estos. Bueno, claramente, tampoco son tan claros porque luego siempre hay discusiones de duración, intensidad y número de víctimas. Pero vamos a ver lo que son las amenazas híbridas. Los conflictos se pueden dividir o diferenciar ya no por el concepto de internacional o no, sino por las fuerzas que actúan en los conflictos simétricos. Y simétrico no es que haya el mismo número de cantidad de gente que luche contra el grupo. O sea, que digamos, Estados Unidos y Rusia, que son muy parecidos en ejércitos, eso es simétrico. No. Si son fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas de otro en una guerra regular o clásica, es un conflicto simétrico. Puede ser Andorra contra Rusia, pero es simétrico, por el tipo de fuerzas que están entrando. Asimétrico es cuando unos utilizan la guerra de guerrillas y otros utilizan su guerra clásica, lo que es la doctrina militar. Entonces ahí tenemos un conflicto asimétrico, que es las diferentes formas de desarrollar el conflicto. Y ahora ha surgido lo que se ha denominado el conflicto híbrido, este concepto de hidra con muchas cabezas, donde vemos que muchos estados actúan con diferentes herramientas. ¿Es nuevo el conflicto híbrido? No. El conflicto híbrido no es nuevo. De hecho, esto es como los selfies. Siempre ha habido selfies. Se hizo uno Velázquez. Lo que pasa es que no le llamó selfie, le llamó autorretrato. Ahora llamamos conflicto híbrido porque hemos puesto un nombre a algo que se ha hecho siempre. El arrojar cadáveres humanos sobre las murallas, eso era un conflicto híbrido también. El malmeter, el maldecir, el elevar los rumores en la corte, eso era un conflicto híbrido. No. El padre de Juana la Beltraneja no es el rey Enrique IV, que es impotente. No. Es Juan de Beltrán. Y eso provoca una guerra de sucesión dentro de España.
sea o no verdad. Por lo tanto vemos como el tema este de los fake news, que son realmente la palabra es paparrucha en español, los fake news que queda muy bien en inglés, pues ese concepto se usa siempre. Por lo tanto vemos que el conflicto híbrido siempre ha existido. ¿Cómo definimos dentro de nuestras Fuerzas Armadas en España el conflicto híbrido? Como una estrategia utilizada por el adversario que puede ser estatal o no, puede ser grupos armados, como hemos visto, grupos terroristas por ejemplo, para enfrentarse en cualquier espectro del conflicto y ámbito operacional, en todos los niveles, explotando la ambigüedad. Eso es fundamental. Parece que sí, pero que no. ¿Qué hizo Putin cuando se mete en Crimea? Y la gente dice, oiga, tiene un montón de soldados. Hay que decir, ¿cómo que soldados? Son hombrecillos verdes. Dijo, recordemos aquella frase. Hombrecillos verdes. No, pero si yo he visto la cara de uno y es un mando del ejército. No sé, yo en vacaciones no me meto con la gente. Están de permiso, están en Crimea, es su problema. Es decir, jugando con la ambigüedad para que no pareciese que era una invasión y simplemente eran hombrecillos verdes que estaban dentro de Crimea, pero realmente estaban haciendo lo que estaban haciendo. Usando sin restricciones éticas o legales recursos militares convencionales e irregulares, lo que es la guerra irregular, guerra de guerrillas, para producir efectos físicos, cognitivos y morales y alcanzar su objetivo en todos los niveles. ¿Cuál es el objetivo al final? Es imponer tu voluntad, porque la guerra lo que quiere es imponer tu voluntad, al contrario, ese es el objetivo fundamental de la guerra. Y además jugando con la intensidad y la clandestinidad. Bueno, vemos cómo se complica, cómo se hace cada vez más inestable el conflicto, porque hay un montón de actores, están los grupos armados, están los estados, con lo cual vemos que esto cada vez es más complicado. El hacer análisis geopolíticos cada vez es más complicado, hay un montón de factores que van sumándose, factores como fuerzas armadas, elementos financieros y económicos, elementos de comunicación, redes sociales, internet, lo que sea, todo lo que sea emisión de comunicación vendría por ahí. Elementos políticos y diplomáticos, ahora mismo yo retiro a mi embajador, ahora me lo retiro, ahora te dejo, una serie de elementos que son del conflicto híbrido, o la utilización de poblaciones para establecer algún tipo de chantaje a otro estado. Si no me das dinero, abro la frontera y te dejo pasar millones de personas y tienes que gestionar un problema humano. O bien utilizando a la población en guerra de guerrilla, o movimientos insurgentes, o movimientos de otro tipo. En ese tablero también colocado que teníamos, que era todo normas, el derecho humanitario, el derecho de la guerra, el derecho de la ONU, derecho... Sí, en ese tablero está muy bien, pero de repente surge una figura que es el conflicto híbrido, que no atiende a razones éticas ni legales, y los que estamos luchando siguiendo normas es muy complicado cuando de frente no las cumple y no las quiere cumplir, por lo tanto es mucho más complicado. Ya hemos visto una pincelada de lo que es el conflicto armado, a ojos de derecho internacional, lo que es el conflicto híbrido, que es lo que se está llevando ahora actualmente. Vamos a darle un pequeño vistazo a este conflicto que me parece interesante porque lo tenemos muy reciente. Justamente el mes de septiembre, el 19 de septiembre, se inicia una operación por parte de Azerbaiyán. Y vamos a ver de dónde viene toda esta historia. Pues ya a partir de tiene 100 años la historia del conflicto de Azerbaiyán. Este conflicto, que se llama de Nagorno-Karabaj, que es la denominación rusa, pero luego está la denominación armenia, que es Arsaj. Es lo mismo, pero en un nuevo otro idioma. Aquí tenemos los protagonistas. ¿Qué ocurre con Armenia y con Azerbaiyán? Su historia eran provincias del Imperio Ruso. Cuando el Imperio Ruso cae porque entra la Unión Soviética, esta zona desde la 17, que empieza la revolución bolchevique, hasta el 20, en esos años, hay diferentes movimientos. Turquía, que ataca a Armenia por un lado, que aparecen los británicos, que están también en Azerbaiyán, que aparece Alemania, en fin, diferentes actores, hasta que esto se consolida porque la Unión Soviética se queda con los tres, en aquel momento, las tres provincias que eran tres reinos, en su momento, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Entonces, estos tres los unen los soviéticos, y dicen, esto va a ser en lo que se llaman la República Socialista Transcaucásica, una república trans, se llevará muchísimo el término. Pues la República Transcaucásica, conformada por estos tres, desde el año 20 hasta el año 36, pero luego cada uno se va por su lado y se forma la República de Azerbaiyán, la de Armenia y la de Georgia. ¿Ven? Pero ¿qué ocurría? Que la de Armenia, pues por su concepto de ser la mayoría cristiana, recordemos, siglo IV, principio del siglo IV, Armenia fue el primer estado en ser cristiano en el mundo. Armenia. Ese concepto de ser cristiano, sin embargo, Azerbaiyán era musulmana. ¿Qué problema tenía la Unión Soviética? Problema de que sus repúblicas eran cada uno de su padre y de su madre, con lo cual lo que intentaban es que no se uniesen entre ellas para luchar contra el poder central y mantenerlas siempre ocupadas en reyertas regionales. Por lo tanto, Stalin, que no era tonto, lo que hizo fue dejar una zona
de armenios dentro de la República de Azerbaiyán. Y así mantenía siempre un conflicto interno, ese quiste que tenía dentro Azerbaiyán, porque decía, esto es mío, pero no es mío, porque los que están dentro los controla Armenia, y son armenios de espíritu. Por lo tanto, ese conflicto se enquistó ahí, se quedó enquistado. Año 88, Armenia se quiere rebelar contra el poder central, ya está viendo que la Unión Soviética está en declive, y Armenia dice, esta es la mía, empieza a haber revueltas en Armenia para independizarse y para crearse también lo que se llamó la República de Artsaj. Esta república, son la mayoría armenios, pone su bandera y de alguna manera se queda como independiente. Guerra desde el año 88 al 94. En esa guerra es lo que consigue Armenia quedarse con la zona que está pintada en colores, esta zona de aquí, ese control. Y ahí se queda enquistado el conflicto. Rusia se sienta con ellos, tal y cual, venga, vamos a aclarar las cosas, y se paraliza el conflicto, desde el año 94. Pero de repente, en 2016, Azerbaiyán, que tenía guardado dentro el conflicto, ataca a Armenia durante 4 días, una serie de bajas, poco movimiento, consigue un terrenito, tal, pero ya está, ahí se queda la cosa. Vamos al año 2020. Año 2020, ¿qué ha ocurrido en estos años? Que Azerbaiyán, que tiene una gran producción de gas y hidrocarburos, obtiene mucho dinero, su población es casi, vamos a poner 9 millones y 3 millones Armenia, por números redondos, 3 y 9. El Producto Interior Bruto de Azerbaiyán es muy grande, por lo tanto tengo dinero para comprar armamento. Y poco a poco me he ido armando. Desde el año 2016 he ido comprando armamento, he ido haciendo las Fuerzas Armadas más fuertes, y cuando ya se ha visto fuerte Azerbaiyán, en el año 20 es cuando ataca a Armenia. En esta guerra en la cual intenta mediar Rusia, y vamos a hablar de los amigos ahora de cada uno de ellos. ¿Quién apoya a Armenia? Irán, ¿por qué? Porque tiene un conflicto también territorial con Azerbaiyán. Pero Irán tiene dentro 15 millones de azeríes, gente de Azerbaiyán, con lo cual tampoco le interesa mover mucho el saco, porque puede tener una revolución interna. En esos 90 millones de iraníes, 15 millones son de origen azerí. También son chiíes igual que ellos. Por lo tanto, Irán, si tiene alguien que apoyar, apoya a Armenia, porque va en contra de su enemigo. Aunque Armenia sea cristiana e Irán sea musulmana, pero en este caso prefiere apoyar al enemigo de su enemigo. Rusia tiene una base y un tratado de defensa con Armenia, tiene una base aquí situada en Armenia, más o menos en esta zona. Por lo tanto, Rusia es la colega de Armenia. De hecho, es la que, cuando hay cualquier conflicto, la que interviene para mediar y la que dice, yo voy a vigilar que no os peguéis, que es lo que está haciendo hasta hace muy poquito. Ese es el presidente actual de Armenia. ¿Y quién va a apoyar a Azerbaiyán? Turquía, porque su gran enemigo ha sido siempre Armenia, recordemos principios del siglo, famoso genocidio armenio, negado por algunas partes. La Unión Europea, bueno, para la Unión Europea eran 2 repúblicas que estaban allí, en la zona del Cáucaso, las dos con un condicionante de que son enemigos, pero sin más. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Qué ha pasado del 20 al 23? Una cosa importante. Rusia ataca a Ucrania y se forma la guerra. Por lo tanto, este concepto lo que hace es que la Unión Europea y muchas entidades le dejen de comprar gas a Rusia. ¿A quién se lo van a comprar? Pues han buscado clientes, hemos buscado clientes todos, Nigeria, Estados Unidos, que sea gas licuado, tal. ¿Y la Unión Europea a quién ha recurrido? A Azerbaiyán. Ya firmó un contrato hace unos meses, a principios de este año, que va dentro de, estamos en el 23, en el 27, dentro de 4 años, el 5% del gas que reciba la Unión Europea se lo va a dar a Azerbaiyán. Por lo tanto, Azerbaiyán ya ha pasado de ser alguien anónimo a ser tu suministrador de gas. Entonces la Unión Europea aquí se encuentra en una diatriba de decir, bueno, este conflicto me voy a quitar de en medio porque tengo un conflicto de intereses. Turquía sigue apoyando a Azerbaiyán, por supuesto, esto sí. Irán, en el conflicto que hemos tenido este mes, bueno, sí te apoyo, pero tampoco mucho. Porque te apoyo anímicamente, pero tampoco te quiero apoyar mucho porque tengo un problema con la población azerí dentro de mi territorio y no quiero más problemas, que bastante tengo con las revueltas internas que hay ahora mismo, como ha pasado ayer con el tema del velo de la chica que metro, si no han visto las noticias. Bueno, hay problemas ya internos sociales con la aplicación de la Sharia, no tengo más problemas. Por lo tanto, Irán está aquí, pero ese es el evento fundamental. ¿Qué ha pasado del 20 al 23? La invasión de Rusia en Ucrania ha hecho que Rusia se despiste del conflicto armenio, de Nagorno-Karabaj, y no tenga tanto apoyo con sus tropas, que tenía 10.000 hombres ahí,
porque ya necesita recurrir y estar más pendiente del otro conflicto que es el que me interesa. Por lo tanto, Azerbaiyán ha dicho, esta es la mía, estoy más armado que antes, recuperé territorios, porque recuperó todo lo que está en verde y lo que está en rojo lo recuperó, esto fue a la fuerza, y cuando hizo el Tratado de Paz en el 20, pues esto también dijo, venga, esto para ti, y se quedaron con esto. Y lo único que firmaron es, tiene que haber un paso, el paso de Lachin, que está aquí, que es el único paso que tenemos entre Armenia y los armenios de la república no reconocida por nadie, la de Astaf, y es Rusia la que vigila este paso. Cuando ha llegado el momento, ahora en el 23 han dicho, esta es la mía. Han entrado y han dicho, señores, váyanse. La condición que ha puesto Azerbaiyán cuando ha entrado en el día 19 de septiembre ha sido, tienen que desarmar su ejército de la República de Artsaj, digo república entrecomillado porque no está reconocida por nadie, solamente por Armenia, y que la población armenia de Artsaj abandone Artsaj. Aquí pongamos que por una media 150.000 personas. He mirado varias fuentes y no hay ninguna que sea muy fiable, pero bueno, 150.000, de las cuales unas 110.000 son armenios. Pues son los 100.000 que están estos días saliendo, porque ¿qué temían? Que si entrase Azerbaiyán hubiese una limpieza étnica. Entonces, el temor este de la población armenia ha cogido sus coches, sus pocas cosas y ha salido corriendo hacia Armenia. ¿Qué se teme en el futuro? Que si ninguna de las partes pone remedio, lo que quiera Azerbaiyán es este corredor, que es San Jesús, nos acordamos de San y Jesús, y Fangezú, con Z todo, Fangezú, este corredor, quiera coger a Azerbaiyán y quedarse con él, para tener una unión entre esto aquí, que es, esta es una provincia, bueno, una república autónoma, una provincia autónoma también llamada, de Azerbaiyán. O sea, Azerbaiyán está partido en dos. Esto es un problema eterno. Ha tenido una zona aquí, separada por Armenia aquí, por lo tanto necesita unir sus partes. El siguiente paso que se teme es que quiera Azerbaiyán tomar esto. Esto sí que podría dar pie a que Irán entrase en juego. Como decir, una cosa es que estés luchando aquí, otra cosa es que ya me tengas a mí toda esta zona rodeada por ti. Entonces, en este caso, Irán está aquí a la espera de qué ocurre con el siguiente paso de aquí, que sería en la toma o en la conquista del paso de Fangezú. Por lo tanto, este es el conflicto que tenemos ahora abierto, un conflicto triste, porque aparte han sido repúblicas que han estado unidas durante un momento determinado de la historia de la Unión Soviética y que han pasado de repente a tener ese quiste que tenían, lo han reventado por las condiciones internacionales. Estados Unidos, ¿qué ha pasado ahora? Pues que el presidente de Armenia, en sus declaraciones últimas, aunque tenga una base rusa y tenga un pacto de defensa con Rusia, empieza a hacer maniobras militares con Estados Unidos, con lo cual Rusia le ha dicho la semana pasada, los días pasados, le ha dicho que no le parece adecuado ese acercamiento a su enemigo estadounidense. Por lo tanto, vamos a ver cómo se replantea ahora el apoyo de Rusia a Armenia a partir de estos momentos. Sobre todo, como eran los que vigilaban esto y vigilaban la tregua, hemos visto cómo este mes parece que el ojo ha mirado hacia otro sitio por el acercamiento de Armenia a Estados Unidos. Con lo cual vemos que la guerra de Ucrania sí que tiene, aparte de las consecuencias lógicas de los hidrocarburos y de comercio, siempre tiene otro tipo de influencia en el mundo, en este mundo globalizado, en el cual mover las fichas del tablero, en cuanto cambian las condiciones, cambia también el tema de cómo hacer la jugada. Creo que el tiempo estoy, sí, para cumplir tiempo. Voy a dejar aquí lo de Ucrania por si hay alguna pregunta, pero yo aquí paro la charla para ya hablar con. Así que por aquí Gracias, Manuel, por tu esfuerzo de síntesis, por la lección de Derecho Internacional Bélico, por esa clarificación entre la situación jurídica, pero yo diría, al final lo que hay es muerte, dolor, la guerra híbrida que tú decías es una constante, y más allá de las etiquetas jurídicas, lo cierto es que se está produciendo ahora, como decías, en Azerbaiyán, el ataque a Armenia, ha habido cientos de víctimas y 100.000 refugiados. Claro, 100.000 refugiados son gente que tiene que dejar todo. Podríamos seguir. En Irán ha habido miles de víctimas. También es un conflicto interno, quizás no estandarizado. De todos los conflictos, ¿cuáles son los más preocupantes que nos pueden afectar a nosotros? Al decir nosotros, digo a Europa, porque entiendo
que en estos momentos los españoles fuera de Europa tampoco somos ninguna entidad ni política ni por supuesto militar. Entiendo que el Sahel es que parece que está lejano, pero está próximo por las consecuencias que tiene. Nos puede afectar también lo de Etiopía. Bueno, nos afecta todo, pero ¿cuáles son los que tú crees que más pueden afectarnos? Bajo mi opinión, por supuesto, lo de Ucrania. Sí, bajo mi opinión, teniendo evidentemente la cercanía de Ucrania porque es parte de Europa. Esa sería otra pregunta. ¿Rusia es Europa, no es Europa? Esa es la otra pregunta que teníamos. ¿Europa existe o solamente es un apéndice de Asia? Pero bueno, en este concepto de que existe en el continente europeo y de que Rusia en su corazón siempre ha sido europea, porque de hecho Moscú está más cerca de la frontera de Europa que no está hacia la frontera hacia China. Entonces en su corazón siempre se ha sentido europea, eso es una realidad. De hecho ellos se consideraban siempre la Roma del Norte, decían nosotros que somos cristianos ortodoxos seremos el recurso final, Moscú va a ser la Roma del Norte donde cuando haya una invasión de otro tipo de concepciones religiosas seamos los que paremos estas invasiones. La nobleza rusa siempre está emparentada con la nobleza europea, con lo cual ese concepto de cercanía es muy cercano, sobre todo también desde el punto de vista de Rusia, ¿no? Desde el punto de vista que si luego surge, pues lo explicamos. ¿Conflictos que nos afectan? Casi todos nos afectan, porque si hubiese un conflicto, imaginemos, en el mar de China, nos afectaría. Primero porque los recursos, no solamente energéticos, que estamos viendo como hay otras soluciones para recursos energéticos por ahora. El tablero de los recursos energéticos se ha complicado muchísimo. Viendo que ahora mismo nuestros proveedores de gas, por ejemplo, han pasado a ser 11 proveedores que había hace 3 años, que en diferentes países. Tenemos a Trinidad y Tobago, que nos puede parecer a pocos años, nos proporcionaba gas. Perú, Francia, Noruega, Qatar, Nigeria, por supuesto Argelia, que nos daba un 52%. Hemos pasado a que ahora el 50% nos da prácticamente Estados Unidos y que el resto de gas se está viendo, pues Nigeria es uno de los proveedores, pero claro, Nigeria tiene una situación complicada porque todo el Sahel está inestable. Nigeria tiene un pacto hecho, además firmado con las empresas gasísticas de Rusia, por lo tanto todo ese gas veremos si en un futuro no se corta también porque Rusia tenga influencia no solamente en Nigeria, sino que está teniendo en Mali, en Níger, Burkina Faso y por supuesto Argelia. Con lo cual vemos que esa franja de acceso del gas ya se nos complica. O sea, por supuesto que el conflicto de Ucrania nos afecta. Nos afecta también el de Libia. Libia, que es un país, un estado fallido, donde ahora mismo hay en camino de otra vez 3 gobiernos. Sabemos que Libia, desde que cayó Gaddafi en el año 11, ha tenido 2 gobiernos, luego 3 gobiernos, luego 2 gobiernos, ya va camino de tener un tercer gobierno otra vez. O sea que vemos como no hay una capacidad real de que el gobierno nominal de Libia sea capaz de gestionar su propio Estado. Pues es un Estado fallido. Cuando el Estado no tiene capacidad de controlar la violencia del Estado, es un Estado fallido. Con lo cual, si Libia es fallido, cualquier elemento de inestabilidad que venga del sur atravesará por Libia y podrá acceder a Europa rápidamente. Más luego toda la franja del Sahel, que cada vez más está teniendo movimientos de terrorismo yihadista, que está aumentando la inestabilidad en Mali, Burkina Faso, Níger y Nigeria. Y Somalia, otro elemento que sabemos con toda esta franja que va desde la parte más oriental occidental de África, es una franja inestable. Todo eso que se convierte en llegada de armas, drogas, violencia y gente que huye. Y cuando la gente huye de su hogar, por desgracia, porque sin tener necesidad de salir de su hogar, claro, son migraciones tan populosas que la gestión del personal, ya no es que sea de cualquier tipo de raza, cultura, no, es que gestionar personal, imaginemos que llegas en España de repente 15 millones de personas, no tenemos capacidad de gestión, de decir, bueno, ¿dónde pueden estar yendo al colegio? Y no hay plazas escolares, no hay autovías para que todo el mundo circule, no hay sanidad. Vemos que la gestión del personal es muy complicada, por lo tanto, los movimientos migratorios regulares provocan a su vez, otra vez, más inestabilidad. Por lo tanto, Libia es importante, pero también muy importante los conflictos que tienen internamente Mali, Níger, Nigeria, todo lo que está gestando en África. En estos meses hemos visto cómo ha habido una cantidad de golpes de Estado y de gobiernos que van cayendo, todo eso es inestabilidad. Cuando hay inestabilidad hay inseguridad, cuando hay inseguridad hay desesperanza, y con desesperanza es muy fácil radicalizar a la gente. Por lo tanto, que la gente se pase al yihadismo, al terrorismo y ya tomen ese camino de la violencia indiscriminada, sin acogerse a nada de derecho ni nada de eso. Etiopía también con su propia inestabilidad, pero también tenemos Yemen, es decir, el estratégico paso de Bab el-Mandeb, que es ese paso que está entre las costas de Eritrea y Djibouti con las de Yemen. Otro elemento inestable es Yemen. Por lo tanto, cualquier tipo de mercancía que pase por aquí, y vimos hace 1 año y medio cuando hubo un barco que se atravesó en el canal que nos dejó sin muchas cosas,
imaginemos una inestabilidad real de conflicto en esa costa que produzca que ese paso, además se llama, Bab el-Mandeb significa en árabe el estrecho de los lamentos, porque siempre había accidentes navales allí y entonces la gente se lamentaba cuando se moría ahogada en ese estrecho. Otro elemento inestable, subimos, estamos hablando ya de Palestina e Israel, que sigue la inestabilidad y parece ser que se va a desestabilizar más con las nuevas tendencias de uno y otro bando. Siria, desde el año 2012, sigue en guerra. Y no olvidemos, Turquía tiene 3 operaciones militares dentro del territorio sirio. No sale mucho, pero es lo mismo que ha hecho Rusia en Ucrania, lo ha hecho Turquía en Siria. Lo que pasa es que no hay tanto efecto mediático. Y Siria es el elemento que nos une con todo Oriente, porque la costa mediterránea está inestable y está en guerra, por lo tanto también otro elemento potencial. Nagorno-Karabaj, como acabamos de ver, está ahí en esa inestabilidad que sí que por ahora parece que la solución inmediata ha sido que la población salga y a lo mejor se calma la cosa y de repente Azerbaiyán ya se queda tranquila, bueno, ya me queda con el trozo de quería, ya se queda la cosa tranquila, pero no sabemos la reacción de Armenia, que puede ser contraatacar y quitar la república que vimos en aquel lado, quitársela a Azerbaiyán, o que Azerbaiyán intente hacer un corredor. Con lo cual esas dos tendencias estamos a la espera de que estos meses a ver cuál es la reacción de unos y otros. Y como las potencias externas, Rusia se está quitando de en medio porque tiene otros problemas y el resto tienen intereses, bueno, la cosa está complicada. Por lo cual vemos que toda esta zona inestable y los países internamente, ya no conflictos internacionales sino conflictos no internacionales, cada vez hay más inestabilidad en los estados por cuestiones o sociales o religiosas o económicas. Pero nos puede afectar incluso un hipotético conflicto en el mar de China. Pues allí cualquier conflicto entrarían algunas potencias grandes en acción y eso sería un problema. El otro día, además, esto no es nada secreto porque el otro día en una conferencia en Toledo un importante cargo de la OTAN lo dijo, a la OTAN le preocupa mucho y su elemento principal es el tema de Taiwán. Y para China Taiwán es una línea roja, con lo cual vemos que esa línea roja no se debe traspasar. Y China, pues es China porque es un gran gigante, un gran dragón dormido al que no interesa despertar cuando... Entonces... Sí, una segunda cuestión. Me parece que Europa, la política de defensa de Europa como tal, no existía o existía con muchos complejos. A partir de la guerra de Ucrania, que apenas no llega ni a 2 años, de repente se ha acelerado, como ocurre con todos los acontecimientos de la historia contemporánea, esa política de defensa. Me gustaría que nos explicaras una de estas cuestiones. Parecía que el ejército ruso era muy potente, que era el único que era capaz de intervenir y de tomar medidas, por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en la toma de Crimea, y de repente vemos que el ejército, o al menos en la información que nos llega, de eso también podemos hablar, si toda la información que estamos recibiendo es la información real, o como decía aquel, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Pero al hilo de las noticias que lógicamente tenemos en Occidente, parece que ese ejército tan poderoso no es tan poderoso. Y ese ejército tan débil, entendido por ejército la política de defensa europea de la mano de la OTAN, de repente se ha visto que en poco tiempo se ha sido capaz de organizar una política cohesionada, incluso que algunos países, y se me permite un poco, dicho con cierta broma, ciertos países antimilitaristas, como es el caso de España, no ha tenido complejos en aumentar de repente el presupuesto para defensa y aportar carros de combate, etc. Por lo tanto, creo que en ese ámbito se ha producido un gran cambio, tanto geopolítico como de política de defensa, aparte, lógicamente, de la extensión de la OTAN o de las nuevas adhesiones de la OTAN con Suecia y Noruega. Bueno, aquí tenemos 2 factores diferentes. Uno es, primero, la conciencia de defensa, que parece que ha aumentado. Esto es como el cuento de los 3 cerditos, que al final los cuentos tienen muchísima enseñanza. Los cerditos que no invierten en seguridad en la casa de paja o de madera y no de piedra, al final tienen que recurrir a que tiene la casa de piedra porque viene el lobo y se los come. Entonces, la enseñanza del cuento es muy sencilla. Invierte en seguridad, invierte en una puerta blindada, en que tu teléfono móvil tenga un código, que la tarjeta no sé qué, porque al final si no inviertes en seguridad, tienes que recurrir al cerdito que tiene la casa de piedra. Hemos recurrido mucho al cerdito de la casa de piedra, que ha sido Estados Unidos. Y Estados Unidos, ya lo dijo Trump en su momento, estuvo cansado de que recurráis a mí siempre y, oye, lo dijo Trump en una reunión, a moveros, gastar en defensa y poner también muertos encima de la mesa. Esto, bueno, se quedó un poquito en la teoría hasta que hemos visto que realmente había un lobo que podía entrar en tu casa y hemos visto que la casa pues, no era tan de piedra. No era de paja, pero no era tan de piedra.
Entonces, la Unión Europea ha dicho, no, es que realmente tenemos un peligro que está aquí. Y no solamente es un peligro como era el otro peligro global del terrorismo, no es un peligro que es un ejército de una potencia grande. Por lo tanto, ha tomado conciencia y ha dicho, bueno, de aquí al 2027 vamos a aumentar todos los países como mínimo al 1% o 2% de defensa. Bien, perfecto. 2% es lo que queremos poner, que también son cifras del 2% de 10 es 2, pero el 2% de 10.000, pues en fin. Cada país va a implementar una cantidad de presupuestos. Eso sí ha tenido, lo que ha tenido de positivo es que tenemos conciencia de que hay peligro en el mundo y que tenemos que tomar medidas para contrarrestarlo. Lo negativo es que hay un peligro y que realmente está provocando un daño. Y el segundo cuestión, que era lo del tema de los ejércitos. Las apariencias engañan. Y ese es el cuento de Caperucita Roja. Las apariencias engañan. Al principio era la abuelita y no era la abuelita. Luego, bueno, pero los ejércitos también engañan. Porque cuando hacemos una medida de esto que hay a veces en manual, de bueno, el global no sé qué de ejércitos, el número 1 es tal. Esto es muy rápido. El concepto no es medir como en el RIS, en el juego que yo tengo 10 piezas y tú tienes 8 y prácticamente te puedo comer. En los ejércitos tenemos otra serie de condicionantes para ser buenos o malos, y es la cantidad de armamento que tienes, ¿vale? La cantidad de hombres, ¿vale? La preparación de esos hombres, porque de qué te sirve tener aviones F si resulta que no sabes pilotarlos, el mantenimiento de todo lo que tienes. Y no solamente eso, el gran éxito de un ejército, por eso Estados Unidos es el número 1, porque es capaz de tener muchos hombres, mucho armamento y hacer lo que se llama es desplazarlos, o sea, proyectarlos en otro sitio. Además, Estados Unidos te dice, yo te proyecto 10.000 hombres mañana a tal sitio y tengo comida, bebida y todo el tema logístico, que si nos ponemos a pensar, la logística de un ejército es complicadísima, complicadísima. Si yo voy ahora mismo a la casa BMW a cambiar la pieza de mi coche, me dicen, sí, deja el coche que dentro de una semana pedimos la pieza a Alemania. Claro, tú estás en la guerra y te dicen, ¿dónde está usted el carro de combate? Dentro de una semana lo recoge con la pieza nueva que va a venir de la fábrica. No. Tienes que tener camiones enteros con todos los millones de piezas de todos los carros, de todos los coches, de todo lo que tengas allí, porque no puedes parar la guerra. Entonces, esa logística tan complicada, hasta ahora, el que ha demostrado tenerla mejor ha sido Estados Unidos. ¿En un futuro la podrá tener China? No digo que no, pero ahora Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido con el ejército ruso? Que es un ejército potente, además con una filosofía de la doctrina soviética, de mucho fuego, carros de combate, cañones, pero no solamente es eso, tienes que tener el apoyo logístico para mantener todo eso en el territorio, o sea, que seas capaz de no solamente tener que tus carros de combate anden hasta allí y tener gasolina para darles, es que tienes que tener unos medios de transmisiones potentes para poder comunicarte con el centro. ¿Qué ha ocurrido en la guerra ahora mismo de Ucrania? Que como las transmisiones de Rusia no eran muy buenas, no estaban muy desarrolladas, los soldados rusos cuando entraban en Ucrania decían, ¿y ahora con qué me comunico? Pues con el móvil. Y claro, me comunico con el móvil, pero mi red se ha enganchado no a Móvil Rusia, ¿no? Se ha enganchado a la red ucraniana. Por lo tanto, Ucrania decía, chicos, no te preocupes, que te leo tus mensajes, tu WhatsApp y te localizo, sé dónde estás, sé cuántos estés encendidos. Eso es una debilidad, parte logística, que no hay que olvidar. Por lo tanto, vemos que en estos últimos años hemos visto que ejércitos que aparentemente iban a ganar guerras han salido de Afganistán. No gana Arabia Saudí, que es el país que más gasta en PIB del mundo en armamento, y no ha sido capaz desde el año 2014 hasta hoy a vencer a los Houthis que están en las montañas de Yemen. Y los Houthis van con un bazooka de 3.000 euros y llega la lancha que acaba de comprar Arabia Saudí a no sé qué casa, que cuesta 5 millones y le hacen ¡pum! Y está la lancha fuera. Entonces vemos como no todo es tener armamento y tener preparación. Hay otra serie de condicionantes estratégicos sobre el terreno, como pasó con la guerra de Grecia en España. Napoleón con todo su ejército, llegamos aquí y llegaron nuestras mujeres, nuestros señores mayores, nuestros niños con palos y piedras, y dijeron los franceses, uy, pues no somos tan potentes como parecíamos. Entonces hay muchos factores que hay que estudiar en un combate porque no es tan sencillo hablar de cifras aparentemente. Entonces estamos viendo cómo estos ejércitos que aparentemente sí van a serlo, en la realidad no lo están siempre. O no tanto como nos parecía. Todo el mundo apostaba porque algunos conflictos, Ucrania, Afganistán, Yemen, otros, o incluso el de Siria, pero Siria más complicado porque ahí estaba mitad y mitad del ejército, entonces ahí se complicó más la cosa. Pero también decían, bueno, es que solo el 15% son alawítas, el 15% son suníes, si los suníes se han encontrado los alawítas los van a barrer, pues tampoco, se ha quedado la cosa a medias. Ha intervenido Rusia, hay muchos factores que intervienen, y en este caso no es fácil hacer un análisis rápido de las acciones de los grandes ejércitos, porque, repito, son muchos factores. ¿Pero tú crees que la política de defensa, la cultura de defensa en Europa, realmente esto ha servido para tomar conciencia y no estar a la espera de que el amigo americano nos resuelva todo?
y ese complejo ante cualquier manifestación antiguerra, etcétera, que hemos padecido durante los últimos años, con o sin justificación que no entrever. Desde luego ha sido un golpe de conciencia para la Unión Europea y lo ha tomado más a tener la reunión de marzo de este año, del 28 de marzo, la Unión Europea decidió no, tenemos que fortalecer nuestras defensas, tenemos que implementar más gasto en defensa, tenemos que hacer una industria de defensa para ser autónomos. De nada nos sirve tener dinero si no podemos comprar lo que necesitamos. Tengamos en cuenta que la defensa no es tan sencilla. Si yo ahora me voy a comprar un coche, vuelvo al ejemplo del coche, ahí me dicen, el coche para marzo. Ahora vete a encargar 10 aviones de combate. Te van a decir, no, el avión dentro de 10 años te lo daré, luego aprende a manejarlo. Entonces la defensa tiene que tener unos planeamientos con muchísima antelación. Estamos hablando de 10, 20 años en adelante. ¿Qué ocurre con las políticas de los países que tenemos votos cada 4 años? Que no son tan largas ni tan eficientes como las políticas de países donde dicen, no, es que yo aquí, China por ejemplo te lo dice, yo dentro de 20 años sé que voy comandando yo, con lo cual yo hago políticas de verdad estratégicas a 20 años, que es lo que ha hecho, además lo declara en su no es nada secreto, siempre lo dice el presidente, nosotros trabajamos a 20 años, no vosotros que trabajéis a 4. Eso también influye, el tema de estar siempre con políticas que son a corto plazo y no a largo plazo. Por lo tanto vemos que la Unión Europea sí ha tomado conciencia, de hecho ha aumentado muchísimo, está con las reuniones de quién va a fabricar las municiones de 155, bueno, pues vamos a crear un foro en el que todos seamos capaces de ser autónomos en la parte de defensa, que es fundamental, porque si dependes de otro, el otro puede ser tu amigo, pero mañana puede ser tu enemigo. O sea, el comprar armas, esto es un arma de doble filo, es una dependencia de por vida. Si yo le compro armas a Juan, ya de por vida dependo de él para que me dé los repuestos, la formación, el software, alimentar un software nuevo, todo eso es una dependencia que tienes de por vida. Por lo tanto, me creo un vínculo con él, es decir, pues mira, vamos a tener que ser amigos a la fuerza, porque no me queda más remedio. Y eso se produce en el mundo y la Unión Europea sí que ha tomado conciencia. Una última pregunta antes de cederles la voz al público. ¿Te consta que hay esfuerzos diplomáticos para encontrar unas vías de solución pacífica al conflicto de Ucrania? Muchísimas. Yo creo que la diplomacia ha sido la herramienta que se ha movido desde antes del conflicto, durante y que sigue moviéndose, porque es fundamental. El evento diplomático al final es el que puede hacer que una de las partes modifique su decisión. Tengamos en cuenta que la guerra la realizan los ejércitos, pero la deciden los políticos. Y los políticos se mueven en la diplomacia. Entonces, en la mano está de la diplomacia, es en la que sea tan eficaz y eficiente para que convenza a alguien para que esa guerra se termine. Sin embargo, al día de hoy no parece que haya esos, y que se mantengan esas conversaciones que hay al principio del conflicto, sí que parecía que existían entre Ucrania y Rusia. Bueno, es que las conversaciones, como tienen que ser de dos, a veces si una de las partes no habla, pues la otra tampoco. Y que se lleva al final, muchas veces lo que se falla en las gestiones diplomáticas es que los orgullos pueden más que la razón. Bien, pues damos el paso al público. Muy buenas noches. Buenas noches. A mí me preocupan dos asuntos principalmente. Uno es lo que tiene que ver con la guerra híbrida y la tecnología. Sabemos que la tecnología cada vez tiene más importancia en las guerras y el que tiene el control de la tecnología generalmente es toda la tecnología que usamos parte de la tecnología militar. Los grandes avances que utilizan los civiles, el GPS, la pantalla plana, Internet, la inteligencia artificial, tiene que ver con los presupuestos de defensa. Estados Unidos gasta casi 900.000 millones de euros, 800 no sé cuántos mil millones de euros en defensa. China declara 200 y pico mil millones, pero a saber lo que gasta, porque realmente no hay transparencia, es una dictadura. Lo primero que te quiero decir, Europa y España dependen de la tecnología básicamente americana, porque Huawei, que es una de las principales de 5G, pues parece que se ha vetado ahora desde Europa. Primero, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos cuando puede tener un presidente populista que corte el grifo o apague el botón de la tecnología y nos deje a oscuras y a ciegas? Esa es la primera pregunta. La segunda, que quiero conocer tu opinión respecto a esa posibilidad de depender tanto tecnológicamente de nuestro socio americano. Y leía sobre la autonomía estratégica europea y me parece un concepto muy interesante de repatriar empresas que hemos cedido, por ejemplo, a China, que tiene que ver con la seguridad, con la tecnología, con la medicina, la sanidad, etc. ¿Cuántos años crees que le puede llevar a Europa, en tu opinión, ser capaces de tener una autonomía estratégica que ahora no tenemos? Ahora dependemos de nuestro policía americano. Gracias. Gracias, Pablo. La dependencia tecnológica es una vulnerabilidad tremendamente grande.
pero no solamente de Europa, es que también Estados Unidos depende tecnológicamente de lo que se hace en Taiwán. Por eso está el conflicto montado, porque los microchips que se hacen en Taiwán, pues al final resulta que la dependencia tecnológica es de todas las partes del mundo ahora mismo. China ha conseguido, con sus desarrollos tecnológicos, crear una dependencia a nivel mundial, no solamente de tecnología, sino de muchísimas cosas, de materias primas, de deuda comprada también a los estados. Entonces vemos que esa dependencia es muy complicada. Vamos, debe ser complicada porque el Taiwán, que es el evento ahora mismo fundamental de controversia entre lo que llaman la OTAN y China, sería precisamente eso. ¿Por qué Taiwán? ¿Le puede afectar? No le afecta, lo que afecta es el tema de la tecnología de los microchips. Somos vulnerables y no ser vulnerables va a costar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. O sea, yo creo que esto no es una cosa de un año y no, sino 20 años. Sobre todo teniendo en cuenta que no somos un país, no somos un elemento unificado y único donde podemos tomar una decisión y todo el mundo la cumpla, y no somos China. Como he dicho antes, que ello se hace mañana, se hace, y además tenemos una previsión, que es una ventaja, el tener esa capacidad de poder proyectar cosas a 20 años, investigación, inversión en defensa, inversión en tecnología, en muchísimas cosas que nosotros no tenemos. Yo creo que estamos hablando de 20, 30 años. Para mí, sin ser un experto en tecnología. Muy bien. Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, y ha hecho un desarrollo legislativo, creo que muy bueno. Ha dicho que nosotros no hemos conocido la guerra. Es cierto. Y cuando miramos el mapa de Europa, en este proceso de nuestra vida, hemos visto que ha cambiado mucho. Independientemente ahora de lo que está ocurriendo, de quién es bueno, quién no lo es, en ese cambio de Europa estaba el telón de acero. Ahí en eso había estados que, digamos, de alguna manera estaban subyugados con lo que era Rusia, pero la gran Rusia ya no es lo que era Rusia, sino que qué responsabilidad tenemos los occidentales, que hemos ido cambiando ese telón de acero hacia el este, y han entrado en el occidente Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, los tres países de las provincias caucásicas que ha dicho usted, y además Ucrania. Algo tendremos que ver. Primera pregunta. Y segunda, ¿estamos Occidente en guerra cuando estamos dando tantas armas a un país, no solamente para que se defienda, sino que además para que contraataque ahora? Bueno, como ha salido la pregunta, vemos aquí cómo está el mapa de Europa. Ya vemos la visión rusa. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Ucrania, su nombre es frontera. ¿Qué significa Ucrania? Significa frontera. La frontera siempre es elemento de fricción. Donde hay una frontera hay fricción porque hay algo que choca ahí. Bueno, pues Ucrania siempre ha sido una frontera que entre estos ríos, no son así de largos, pero en estas imaginarias fronteras naturales, se han enfrentado los ejércitos de los imperios de Occidente, de la parte más occidental, con los más orientales. Ya se llámense aquí mongoles, el imperio ruso, lo que queramos, y aquí Francia, el imperio germánico, austrohúngaro, español, lo que queramos. Es decir, esta zona siempre ha sido conflictiva. ¿Cuál es la visión de Europa? Bueno, porque esa zona que entre los Cárpatos y los montes Urales, bueno, pues era la gran explanada donde se desarrollaban algunas veces combates. También hay que ser consciente de que nunca se ha conquistado toda Rusia, Rusia es el país más grande del mundo y con diferencia del siguiente. Y vemos como en la historia de Ucrania, que si le dejan 2 minutos lo hacemos rápidamente, sí, cronológicamente, desde que el imperio bizantino estaba en Ucrania, luego llegaron los házaros, ese imperio, el único que ha habido judío en la historia, aquí los tenemos. Más tarde llegaron los varegos. Esto es fundamental para comprender el problema. Los varegos o vikingos vienen del norte buscando el sur, buscando el calor, y se sitúan en la zona de Ucrania, y ahí crean el Rus de Kiev. Por lo tanto, Rusia, que ve aquí, que su nacimiento histórico está en el Rus de Kiev, la Rusia, ahí viene. Para ellos es su nacimiento, no quieren renunciar, pero eso es un concepto histórico. Y estoy hablando de la percepción. Yo no disculpo nada, yo solo veo percepciones. Estoy diciendo lo que ve cada uno de... Cuando hay aquí un divorcio, vamos a hablar con los dos, a ver qué ha pasado, para que uno cuente su historia. Además, llegaron luego
los mongoles de las estepas de Oriente, luego llegaron los lituanos, que bajaron también buscando el sur, un poquito el calor, el reino de Condie, que se queda en la parte sur de Crimea, aparecen los tártaros, aquí los tenemos, luego aparece el Imperio Otomano, que conquista la parte de Ucrania, posteriormente tenemos a los polacos, llegan después, estos que ven tanto, los cosacos, desde las estepas del norte y del este, los cosacos, luego aparece un pequeño kanato en Crimea, aquí tenemos el imperio. Esto es también fundamental. El Imperio Ruso con Catalina la Grande es la que coloniza todo el Donbass, creando la Nova Rusia que llamó ella. Y allí impone el nacimiento del idioma ruso y las costumbres rusas. Posteriormente ya tenemos al Imperio Austrohúngaro en el 18, ya sabemos que fue la Revolución Bolchevique y la independencia de Ucrania en el año 91, que posteriormente pues se anexa ilegalmente Rusia a Crimea y se queda Ucrania con la parte de arriba. Y con estos hombrecillos verdes famosos. Esta es la percepción histórica de Ucrania. Vemos cómo ha sido un puzzle de culturas y un puzzle de todo. Un país difícil de controlar, tiene una frontera natural que es el río. Vemos las operaciones. El año pasado que ocurrió que Rusia conquistó hasta aquí, pasó y luego tuvo que retroceder. En esta teoría del oso ruso, cuando llega el invierno, Rusia se retira a descansar y a coger fuerzas. Por tanto, dentro de poco veremos cómo Rusia, si no hace nada más, pues hará como siempre, se retira a descansar y a armarse y luego intentar otra vez contraatacar, porque hace como los osos, por eso se llama el oso ruso. Un país complicado con muchos vecinos, con Rusia, con Bielorrusia, con Polonia, con la República Eslovaca, con Hungría, Rumania y Moldavia, con muchas montañas en esta zona, con la división fundamental que es la del idioma. No hay más que hacer hablar a otra persona un idioma para separar un pueblo de otro. Aquí se habla más el ruso, allí más el ucraniano, aquí más densidad de población. Aquí estaba culturalmente toda la industria de defensa de la Unión Soviética. Y vemos que es un país que se ha ido conformando en la Unión Soviética con diferentes trozos. Esto fue la nueva Rusia de la emperatriz. Y luego aquí tenemos elementos que se han ido desde Polonia, desde Hungría, desde Rumanía. Y el regalo del presidente en el año 54, Khrushchev, que se lo cedió a Ucrania, que es lo que no ha admitido Putin en esta historia. Esta percepción es la de los ucranianos. Lo voy a pasar rápido, porque no tenemos tiempo, pero todo el tema del Holodomor, la muerte de decenas de millones, de millones de personas en Ucrania por hambre, por Stalin, hay un resquemor contra Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética. También tenemos aquellos deportados a los campos de concentración soviéticos, que a cientos de miles murieron no solamente de frío y de hambre, sino también trabajando allí de enfermedades. Produce también resquemor en la población ucraniana. Tenemos Chernóbil, una mala gestión por parte de los soviéticos respecto a la explosión de Chernóbil. ¿Qué más tenemos elementos que puedan tener en contra? Pues el puerto de Sebastopol, un puerto estratégico para la Unión Soviética y que se mantiene ahora, en aquel momento hasta el 91, pero hasta el año 2014 se mantenía bajo el control de Ucrania y que Rusia pagaba un alquiler por el puerto todos los meses. Por lo tanto, esto a Rusia le va causando también tensiones con Ucrania. Y por supuesto, lo más importante que vamos a ver ahora dentro de un momento, el tema del gas, esa dependencia de gas que tenía, que todo pasaba por Ucrania. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia? Un planeamiento para no depender de este gas. Vemos como estos problemas aquí resumidos. Y vamos a ver la visión rusa, que es la que yo quería ver, por eso quería llegar aquí. La visión rusa del mundo es esta de aquí. No como nosotros la vemos. Ellos ven su gran país y tienen aquí una barrera que les protege de las invasiones del Oriente. Cuando vienen orientales, ¿por dónde entran? Por aquí. Llámese mongoles, tártaros, lo que sea. Pero por aquí están los Cárpatos. Por lo tanto, para Rusia, ¿cuál es la frontera en la cual tienen que tener estos países, Ucrania, Bielorrusia, las tres repúblicas bálticas? Tienen que estar como mínimo neutrales. Él los quiere que sean de su bando, de su órbita de influencia, pero como mínimo neutrales. Cuando ha visto que estas tres repúblicas se han ido hacia un lado, que esta estaba tonteando con el de frente y que este es el área que mantiene una influencia, pues se ha mosqueado. Se ha mosqueado porque ha visto que todas esas invasiones que comentamos antes, que Europa, en la cual la lleva en el corazón Rusia, porque se siente europea en el fondo. Ya hemos dicho que la capital, que en un principio estaba aquí y que se alejó precisamente para tener esa capacidad estratégica de tener más capacidad de defensa. Aquí vemos por distancia que esto era muy fácil de llegar, a caballo o a carro de combate, 6 horas, como mucho. Pues me retraigo un poquito, pero sigo estando cerca de Europa siempre, no me voy hacia China. Sé también como Rusia, que aunque vengan ejércitos como los napoleónicos, que lleguen hasta Moscú, quemaré Moscú antes que dárselo a los franceses, y que aunque me retire hacia atrás en este enorme país que tengo, siempre tengo la taiga que me va a servir como punto de defensa, y que cuando ellos vengan andando, no podrán
porque morirán de frío, menos 50 grados, casi como en Burgos. Casi. Y que además esta taiga impide que los carros de combate avancen. O sea que Rusia tiene una conciencia que es fundamental ver cómo ve el mundo un ruso. ¿Y cómo lo ve? También con este concepto. Con esto ya quiero cerrar porque no me quiero alargar mucho. Ellos ven como la madre rusa tiene sus hijas que son Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Kazajstán, en fin, todas las hijas que tenía. Las he ido perdiendo y la percepción es no quiero perder más hijas. Cuando mi hija mayor, además la más importante, que es Ucrania, porque es el granero de Europa, porque es donde se saca el trigo, porque era el 14% del armamento nuclear de la Unión Soviética estaba allí, eso sería otro tema para hablar, la está perdiendo, pues entonces ha sacado el oso al azar, ha dicho no quiero perder más. Entonces vemos como aquí hay un concepto también, no solamente histórico, solamente de percepción estratégica por parte de Rusia. Y aquí voy a cortar porque si no, no quiero pasar.